A ver, les daremos unos minutitos para que ingresen todos. Sí. A ver, mientras estén ingresando, vamos a llamar listas rápido, jóvenes. Elena está, Alba. Presente, Alicia. Buenas tardes. Buenas tardes. Pamela, Adriana. Adriana, Pamela está. Asteria Barrios. Buenas tardes, Lice, presente. Buenas tardes, jóvenes. Daniela. Kadima. Presente, Lice. Muy buenas tardes, Buenas Lice. tardes, señorita. Sofía Belén. Sofía Belén está. Anthony Ventura. María Belén Chávez. Chávez está. Sara Dorca. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Mónica, Gilka Mónica. Mónica Gilka. Dice, se olvidó de mi nombre. Dice, ¿Cuál es? choque. Cristian Ronald, correcto, está bien, disculpe, Sí, sí. me he saltado, está bien. Paola, José Delgado. Kevin. Presente, Lice, buenas tardes. Ya, buenas tardes. Kevin, ¿está? Kevin, Andy. Presente, Lice. Ya, Buenas tardes. buenas tardes. Juan José Espinosa. Presente, Luisa, buenas tardes. Buenas tardes. Karen Victoria. Karen. Presente, Lice. Ya, Presente, Lice. Buenas tardes. está bien. Antonieta Fernández. Presente, Lice, buenas Ya, tardes. buenas tardes. Lucía Flores. Presente, Lice. Buenas tardes. Ya. Laura Garbizú. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Luciana Alejandra. Presente, licenciado. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Josué Alexander. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Luz Belén Graneros. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. David Guzmán. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas, joven. Joan Herbas. Pamela Melina Hurtado. Pamela está. Teodomiro. Presente, Licen. Ya, Andrés Pacheco. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Jaime Rumina Paniagua. Paniagua está. Sandoval Manuel. Presente, Licen. Ya, Carlos Andrés Solís. Presente, Liceo. Ya, Lilian Paola Soto. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Carolina Suasnávar. Suasnávar está. Victoria Terán. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Leticia Tola. Buenas tardes, Lice. Presente. Ya, Ángeles Vargas. Buenas tardes, Lice, presente. Ya, Gilmar Vera. Vera está. Presente, Lice, buenas tardes. Ya, Ana Laura. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Melissa Celaya. Celaya está. Nicole Spin. Presente, Lice. Ya, David Loveras. David está. Jenny Galvis.
¿Alguien que ha ingresado? Ya, Galvis. Ya, ¿alguien que ha ingresado tarde? Buenas tardes, Lice. Suaz Navar, por Suaz favor. Navar. Ya, ¿quién más? Chávez Coca, María Belén. Chávez, Coca, María Belén. Ya, ¿quién más? Castellón Vargas. Castellón Vargas. Castellón Vargas. Castellón Vargas. Anthony. No, Sofía Castellón Vargas, Sofía. Ah, Sí. ya. Castellón. Sofía, ya. ¿Quién más? Lice, mi compañera Gilka no puede decir presente. Creo que su ¿Qué? micrófono está mal. ¿Cómo es su nombre? Gilka, Gilka. De esa, Lice. Esa. Ya, ya. Bien, a ver. Lice. Sí, dígame. Lice, perdón. Entre tarde, o bueno, Ya. Celaya. esta tarde. Celaya, por favor, Lice. Ya, Celaya, Melissa, listo. Ya. ¿Alguien más? Todos están, ¿no? Ya, a ver, cualquier cosa vamos a actualizar más después. Está lista, ¿ya? Bien, vamos a entrar ahora en el capítulo 3, jóvenes, que es sumamente importante este capítulo 3, que de aquí va a salir la pregunta 2 de la práctica. ¿Sí? Estamos terminando ya el contenido para el primer parcial. Un tema más vamos a hacer que es corto y hasta ahí vamos a dar el primer parcial. ¿Sí? Entonces ya prácticamente tenemos una pregunta ya que siempre les he dicho que va a entrar, que va a tener una población de 20 puntos, eso de las tabulaciones, de las interpretaciones, lo que hemos estado haciendo hasta la anterior clase. Eso ya va a ser una pregunta de unos 20-25 puntos. ¿Sí? Esta es otra pregunta de medidas de tendencia central. ¿Sí? Que va a ser otra pregunta que va a tener también una ponderación de 20 a 25 puntos. ¿Ya? Entonces, este capítulo 3 de medidas de tendencia central, que también se llaman promedios. Ya les había dicho que en estadística, por eso es un tema en estadística, esto, medidas de tendencia central o los promedios, es un tema. Por lo tanto, esto es sumamente importante saber los promedios, ¿no es cierto? En promedio, no sé, en promedio cuánto recorre un deportista, por decir, no sé, 5, 10, 20 kilómetros. ¿Sí? En promedio, ¿en cuánto tiempo hay? Siempre en promedio es importante. En promedio, ¿cuántos aprueban? En promedio, ¿cuántos llegan tarde a una clase? En la edad promedio de un grupo de estudiantes comparado con, por decir, grupo mañana con el grupo tarde. En promedio, la edad promedio de ambos grupos. Todo uno quiere saber el promedio. ¿Sí? El peso promedio de un grupo de atletas, ¿no es cierto? Todo quiere saber en promedio. ¿Sí? Por eso es un tema esto de los promedios en estadística. Y hay 3 de las más importantes. Estos promedios son valores centrales, eso estamos explicando aquí. ¿Sí? Todo lo que estamos hablando estamos explicando aquí. Y hay 3 de los tipos de promedio que las vamos a ver en este tema. Uno es la media aritmética, ¿sí? Es lo que ustedes seguramente han debido ver ya en alguna materia, en matemática o en aritmética, en colegio, que es la media aritmética. ¿Sí? Es uno de los promedios que más se utiliza. Es una forma de sacar un promedio, ¿sí? De mayor uso. ¿Por qué? Porque su forma de cálculo es bien sencillo, no es complicado. Quiero saber la edad promedio de los alumnos del curso de bioestadística. ¿Qué hago? Sumo las edades de cada uno, ¿sí? Y lo divido entre el total, ¿no es cierto? Ya tengo la edad promedio. ¿Sí? Entonces, su forma de cálculo es bien sencilla, de esta media aritmética. ¿Ya? Y es la que más se utiliza. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo sacamos un promedio de 2 formas. Cuando los datos son agrupados y cuando los datos no son agrupados. A ver, tengo las edades, este ejemplo, tengo las edades de 5 niños. Hallar la edad promedio. Entonces, tengo aquí las edades de 5 niños y quiero tener la edad promedio de estos 5 niños. Entonces, le estoy dando un nombre a esta edad, le voy a llamar X sub I, a la edad, y tengo aquí las edades de 5 niños, ¿no es cierto? Entonces, quiero saber la edad promedio de estos 5 niños, ¿cuánto es? Entonces, estos son datos no agrupados, porque son pocos datos, ¿no es cierto? No están en intervalos.
Cuando están en intervalos, hasta las tablas que hemos hecho en el anterior capítulo, esos son datos agrupados porque está constituido en intervalos, ¿no es cierto? En 5 intervalos, así. A eso llamamos datos agrupados, porque los hemos resumido en grupos de intervalos, ¿no es cierto? Por eso llamamos datos agrupados. Estos son datos no agrupados, porque tenemos en una sola columna, son 5 datos, no tenemos por qué agrupar los 5 datos, ¿no es cierto? Entonces quiero saber la edad promedio de estos 5 niños. Entonces hay una fórmula. Entonces ahí está la fórmula. Esta es una fórmula general. Siempre esta media aritmética la voy a simbolizar, como dice aquí el nombre, la voy a simbolizar con una X barra, ¿ya? En todos los libros de estadística o de bioestadística, esta X lleva una barrita arriba. Eso significa que es la media aritmética, su nomenclatura si quieren. Entonces esta media aritmética para datos no agrupados tiene esta fórmula. Esta fórmula. ¿Qué significa este símbolo? ¿Alguien sabe? Sumatoria. Sumatoria, ¿no es cierto? Entonces ya en estadística se han inventado la nomenclatura, ¿sí? La nomenclatura, esto significa sumatoria, para que no esté poniendo literalmente, sume todas las X sub I, por decir, ¿no? Entonces, estoy diciendo sume, esto significa sumatoria. Sume todas las X sub I, me está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer de estos datos no agrupados? Sumar todas estas X sub I, ¿no es cierto? Porque la variable es X sub I. Ahí está. Sume todas estas X sub I, dice. Por eso dice sumatoria. Entonces, tengo que sumar eso, ¿no es cierto? Y me va a dar 25. ¿No? Entonces, primero se suman las edades, dice. Entonces, voy a sumar las edades, 25. ¿No? Luego, el total se divide entre la cantidad de niños. Este total de la sumatoria voy a dividir entre la cantidad de niños. ¿Cuántos niños hay? 5 niños, ¿no es cierto? Porque eso me está diciendo la fórmula. Sume todas las X sub I y luego divida entre el tamaño de la muestra o el total de datos que hay. En este caso hay 5 datos. ¿Ya? Es lo que estoy haciendo, sumar las 5 edades y dividir entre 5, entre el total. Y eso me va a dar la media aritmética. X igual a 25 dividido en 5, X igual a 5. Entonces, ¿cómo interpreto? 5 años es la edad promedio de todos los niños. ¿Sí? Hay diferentes formas de interpretar. La edad promedio de todos los niños es de 5 años. ¿No? Uno interpreta como guste. Hay otros que interpretan un poco más largo, las interpretaciones son un poco más largas, de otros un poco más cortos, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. He utilizado la edad promedio, utilizando esta formulita para datos no agrupados, ¿sí? ¿Y qué es esta fórmula? Y sencillo, ¿no es cierto? Lo que les decía hace rato, quiero saber la edad promedio de todos los estudiantes de bioestadística. Sumo todas las edades de cada uno de ustedes y lo voy a dividir entre el total de alumnos que hay, ¿no es cierto? Y listo, tengo la edad promedio para datos no agrupados, ¿ya? Ahora, para datos agrupados, es otro caso, ahí está. Para datos agrupados, entonces la fórmula de la media aritmética es igual a sumatoria. Estoy abriendo paréntesis aquí, jóvenes, y estoy diciendo X sub I por N sub I, y eso lo dividen entre N. Lo único que está cambiando con el otro es que aquí, así es la anterior, ¿no es cierto? X sub I sobre N. En este caso estoy ponderando por N sub I. ¿Sí? Estoy multiplicando XI por NI. Por eso esta sumatoria está afectando al producto. Por eso es que se los he puesto paréntesis aquí. En algunos libros de bioestadística no hay este paréntesis. No hay este paréntesis, se supone, así es. Así es. Sumatoria de XI por NI. Se supone que esta sumatoria está afectando al producto, a X sub I por NI. ¿No? Pero he visto lo conveniente poner entre paréntesis porque después en los exámenes que se ve, agarrar sumatoria de X sub I hacen y se olvidan de esta N sub I. Entonces, por eso yo les pongo un paréntesis porque esa sumatoria afecta al producto de XI por NI. Entonces, es mejor ponerles así para que no se equivoquen y decir que la sumatoria es de todo esto. No es de uno solo. ¿Ya? Entonces, sumatoria de XI por NI sobre N. Listo. Eso es, de esta forma yo voy a calcular un promedio utilizando la media aritmética,
justamente para datos agrupados. A ver, me voy a dar datos agrupados. Teníamos este ejercicio, ahí está. ¿Sí? Hallar la edad promedio de esta tabla. Bueno, voy a borrar esto porque no, esto, espera un segundito, voy a borrar esto. De esta tabla voy a hallar la edad promedio. De estos 30 niños, las edades están compuestas de esta forma, en una tabla. Seguramente en el examen yo les voy a poner así la tabla, una tablita así, y ustedes van a sacar, bueno, cualquier variable les puedo dar, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a sacar, por ejemplo, de esta tabla, la quiero sacar, aquí está, hallar, dice la edad promedio de los niños, vale decir, de estos 30 niños. Estos son datos agrupados. Están agrupados en intervalos, en grupos están, ¿no es cierto? Por eso decimos que son datos agrupados estos. Lo he resumido un conjunto de datos en una tabla de distribución de frecuencias. Este ejemplo ya lo hemos hecho, ¿no es cierto? Pero ahora me piden la edad promedio de estos 30 niños, utilizando la media aritmética, para este grupo de datos agrupados. Entonces la fórmula me dice, están viendo aquí, XI por NI. A ver, esta NI tengo, fíjense esta NI, N minúscula sub I, tengo aquí, en esta tabla. Sí. Ay, ¿no es Sí, cierto? Lice. Aquí está NI, esta columna, y está cada uno de estos casos. NI es cada uno de estos casos, por lo tanto tengo. Esta N tengo, el tamaño del total de datos, tengo, ¿no es cierto? El total de datos es esta N, que son 30 niños, 30 datos. Lo que no tengo es esta X sub I. No tengo esta X sub I. Lo que tengo en esta tabla es X sub I menos 1 y X sub I más 1. Por lo tanto, tengo que abrir una columnita donde esté X sub I y que se llama marca de clases. ¿Recuerdan? Esto ya hemos hecho en el anterior capítulo. Y les había dicho, esto no la podemos interpretar, pero nos va a servir para otros cálculos que hagamos en el siguiente capítulo, les había dicho. Entonces, justamente para esto necesitamos sacar esta X sub I, que se llama marca de clase. Y tiene una fórmula que tiene ahí en el anterior capítulo, ¿sí? En el tema 2, tienen la fórmula de esta X sub I. Entonces, esta X sub I, ¿qué es? Es un valor central entre esta X sub I menos 1 y esta X sub I más 1. Vale decir, es un valor central entre esos dos valores, entre el límite inferior de este intervalo y el límite superior de este intervalo. ¿Cuál sería el valor central entre 1 y 3? 2. 2, ¿no es cierto? Claro, estamos identificando fácilmente aquí. 2. ¿No? Pero ¿cómo he sacado estos dos si quiero utilizar la fórmula, esa fórmula que tenemos ahí? ¿Qué hago? 1 más 3, ¿cuánto sería? 4, ¿no? Esos 4 lo voy a dividir entre 2 porque son dos datos. Son dos datos. Entonces, 4 dividido entre 2, 2. ¿Sí? Para este otro caso, ¿cuál sería? Aquí puedo identificar directamente y hacer más rápido, ¿no es cierto? Y no perder tiempo, por decir. Ustedes cuando estén haciendo el examen, pueden hacer rápido, ¿no? ¿Cuál sería el valor central entre 3 y 5? 4, ¿no es cierto? 4. Lógico. Pero si quiero utilizar la fórmula 3 más 5, 8. 8 lo voy a dividir entre 2, 4. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entre 5 y 7, ¿cuál es el valor central? 6. Entre 7 y 9, ¿cuál es el que está aquí al centro? 8, ¿no es cierto? Entre 9 y 11, ¿cuál es el valor que está aquí al centro? 10, ¿no es cierto? Ahora, si quiero utilizar la fórmula 9 más 11, 20. 20 lo divido entre 2, 10, que es lo mismo, ¿no? Entonces, valores centrales. Imagínense que aquí sea, por decir, no sé, 23, por decir, o 25. ¿Cuál sería el valor entre 9 y 23? ¿Cuál sería el valor central entre 9 y 3? Ya es medio complicado buscar, ¿no? El valor central. Entonces, para eso tendría que hacer 9 más 23, ¿sí? 9 más 23, 32. ¿No? La mitad de 32, eso es 16, puedo decir, ¿no? 16 había sido. No, pero aquí está claro, ¿no es cierto? Aquí es 11, entonces veo aquí el valor central que es 10. ¿No? Pero estos 10, ¿de dónde está saliendo? Si quiero utilizar fórmula, 9 más 11, 20.
Esos 20 los voy a dividir entre 2 porque son 2 datos, 10. Listo. Ya está, he sacado la X sub I. La fórmula, ¿qué me está diciendo la fórmula? Me está diciendo que multiplique todo, primero se hace todo lo que está aquí entre paréntesis, siempre, ¿no es cierto? Entonces me dice multiplique n sub i, o diré esta x sub i por esta n sub i. Eso me está pidiendo que multiplique. Entonces agarraré una columnita aquí, donde está x sub i por ni, y multiplicaré todo esto. ¿Sí? Por ejemplo, me está diciendo que multiplique. Siempre, jóvenes, las fórmulas me dicen qué es lo que tengo que hacer. Siempre, las fórmulas me dicen qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que multiplique 2 por 5, ¿cuánto sería? 10, ¿no es cierto? 4 por 6 o 6 por 4, ¿cuánto sería? 24. 24, ¿no es cierto? 9 por 6. 54. 54. 54. 6 por 9. No. 6 por 9, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería 6 por 9? 54. 54, Lice. ¿Cierto? 54. Yo me acuerdo una vez en un examen, en un examen, no era examen, era una práctica, y ahora en clases presenciales os pregunto, alguna vez he preguntado, ¿por qué sin máquina de calcular en estadística no se puede hacer? ¿Sí? Tenemos que tener máquinas de calcular. Pero yo en un repaso, en un microexamen les dije, en presencial era, ¿no? Presencial les dije, todos guarden sus máquinas de calcular. Porque todos ya se alistan, ¿no? Con sus máquinas de calcular, ahí sus hojitas. Todos guarden sus máquinas de calcular. Y todos se han sorprendido, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer estadísticas sin máquinas de calcular? Y les di unos números así, como estos, ¿sí? Para que multipliquen así, para que hagan sumatorias bien sencillitas. Todos sabían resolver, todos sabían hacer los procesos, lo que no se acordaban eran las multiplicaciones. ¿Sí? Las multiplicaciones. Eso sí no se acordaban. Y preguntaban cuánto es 8 por 8, cuánto es 9 por 7, así preguntando, ¿no es cierto? Pero máquinas de calcular, ¿ya? Máquinas de calcular. Listo. 7 por 8, ¿cuánto es? 56. 56. 3 por 10, 30, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ahora recién me dice la fórmula que aplique sumatoria o sume lo que está entre paréntesis. Porque todas las fórmulas me dicen qué es lo que tengo que hacer. Ahora sumaré todo esto. ¿Sí? Sumaremos 10 más, serían 10, 14, llevo 1, 6, 11, 16, 174, ¿no? 174. Sí, 174. 10, 14. Listo. Ya he sumado esto y me dice que es 174, porque la fórmula me dice sume xi por ni. Entonces, ahí está xi por ni y sumo todo esto. Me da 174, por lo tanto, 174 lo voy a dividir entre 30. ¿Cuánto sería? 5.8. 174 dividido entre 30, 5.8. Como estamos hablando de edades, los redondearé sin decimales y además es un resultado final. Entonces puedo redondear sin decimales. ¿Cuánto sería esto sin decimales? Sería 6, ¿no es cierto? Esto es 8, los redondea esto a 6. Entonces 6 años es la edad promedio de todos los niños. O si quieren, de los 30 niños, ¿no es cierto? Porque hay 30 niños. Entonces la edad promedio es de 30 años. O diré, la edad promedio es de 6 años, ¿no es cierto? Entonces, los resultados que vayan a obtener, jóvenes, los resultados, siempre traten de comparar con la tabla. Si se fijan, 6 años está saliendo la edad promedio, más o menos por aquí, por el centro, ¿no? Hay algunos exámenes que se ven
que al hacer estos productos o al hacer la sumatoria de esto o al multiplicar así dos datos o si están sumando esto y cuando estén, en vez de poner suma, hacen el por de la máquina de calcular y después siguen sumando y les sale otro valor aquí. Entonces el resultado viene, después de hacer los procesos, les puede salir por decir 16. ¿No? Si se fijan, 16, pero nadie tiene, además de 16 ya no sería niño, ¿no? Además, entre 1 y 11 años están las edades. No puede salir fuera, ¿no es cierto?, de estos límites de 1 y 11. No puede ser 16. Además, ya no sería un niño de 16 años, ¿no es cierto? No hay niños de 16. Peor todavía. En algunos casos, como es increíble, pero se ve, sacan así con 3 decimales. ¿Sí? Al hacer los procesos, como les digo, empiezan a multiplicar en vez de sumar, o este resultado les sale otro resultado, y así 116, y están hablando de edades, y peor de niños, como 116. ¿No? Entonces, eso ya estoy diciendo un caso extremo, ¿no es cierto? Pero hay algunos exámenes que se ve así. Claro, como no están interpretando, sacan el resultado, lo ponen en ese cuadro, y ya están pasando a la otra pregunta. Ya están pasando a la otra pregunta. Entonces siempre tenemos que comparar, ¿no es cierto? Claro, 6 años es la edad promedio de estos 30 niños y veo aquí, correcto, más o menos 6 años está saliendo por aquí, ¿no? Puede salir 7, puede salir, no sé, 8 años podría salir. Sí, pero nunca fuera de estos límites, ¿no es cierto? Es como si yo quisiera sacar la edad promedio de los estudiantes de bioestadística y me salga, por decir, 82. No hay nadie pues que tenga 82 años, ¿no es cierto? Pero al hacer los procesos, al sumar, al utilizar la máquina, en vez de pulsar una tecla de más, lo ha puesto el por, así, y puede salir, ¿no es cierto? Así. Entonces tienen que tener cuidado en eso, ¿ya? Entonces, 6 años la edad promedio. Bien, tenemos otro ejemplo aquí, que voy a borrar esto. Tenemos otro ejemplo para hallar esta media aritmética, ¿ya? Entonces yo les estoy diciendo que en el examen, otra pregunta, segunda pregunta, les voy a plantear de esta naturaleza, ¿sí? Bueno, aquí tengo una tablita donde está el peso del paciente, de pacientes niños, expresado en kilogramos, ¿ya? No he puesto peso, digamos, de gente mayor, porque si no tendría que ser 80, 70, 60, 90 kilogramos, y números muy grandes, ¿no es cierto? Entonces, de pacientes niños les he puesto de 18 a 20, de 20 así, ¿ya? ¿Y cuántos niños hay? La suma de estos sabemos que es 15. Por lo tanto, hay 15 niños que están distribuidos, que sus edades están distribuidos en estos intervalos. Listo, me están pidiendo hallar el peso promedio de los 15 niños utilizando la media aritmética o con la media aritmética, ¿no? Entonces vamos a volver a hacer esto. Ya, vamos a volver a hacer. Entonces, a ver, sacaremos la media aritmética. Estos son datos agrupados, ¿no es cierto? Estos son datos agrupados. Entonces vayamos a sacar la media aritmética. Entonces, para hallar la media aritmética, ya sé que la fórmula, ahí está, la fórmula es esta. Entonces, tengo n sub i, sí, tengo n minúscula, sí. Esta x sub i no tengo, que se llama marca de clase. Y voy a abrir una columna, lo que hemos hecho hace rato. Estoy repitiendo lo mismo, para que tengan, y voy a hacer un poco más directo esto. Entonces, x y, ¿cómo halló? ¿Cómo hallábamos? ¿Qué valor tendría que ser aquí? ¿Alguien me puede decir? 19, Liz. 19, ¿no es cierto? El valor central de este intervalo. Claro, entre 18 y 20 está 19. ¿Sí? ¿Cuánto sería aquí? Entre 20 y 22, ¿qué número está? 21, ¿no? Valores centrales. ¿Sí? Aquí, entre 22 y 24, ¿cuál es el valor central? 23, ¿no es cierto? Aquí, entre 24 y 26, ¿cuál es el valor central? 25, ¿no? 25. Y así puedo hacer rápido. Pero en realidad, ¿cómo tendría que sacar? 24 más 26 son 50. 50 dividido entre 2, 25, ¿no? Pero pues, si podemos identificar el valor central directamente, sin problemas, sin inconvenientes,
Entonces diré, pues el valor central entre 26 y 28, 27. Listo. ¿No es cierto? Ya he hallado x sub i. Ahora me está diciendo que multiplique xi por ni para luego hacer la sumatoria de eso. Entonces iremos a multiplicar estos valores. 19 por 4, 21 por 3. A ver, 19 por 4, ¿cuánto sería? 76. 76. 76. 21 por 3. 21 por 3, ¿cuánto sería? 63. 63. ¿Sí? 23 por 5. 115. 115. 115. 25 por 2, 2 veces 25, 50, ¿no? 50. Y finalmente 27 por 1, 27. Listo. Ahora aplicaremos sumatoria. Porque eso me dice la fórmula. Sume. Eso me dice la fórmula general. Sume el producto de xi por ni. Para luego dividir entre el total de datos. ¿Cuánto sería la sumatoria? De esto alguien tiene. 131. 331. 331. 331. Listo. Estos 331 lo vamos a dividir entre el total, que es 15, ¿no? Entre n, porque así me dice la fórmula. Entonces 331, ahí está, se lo estoy poniendo ahí. 331 entre 15 me da 22.07. 22.07. Como siempre, ya el resultado de esto es un resultado final. Y si es un resultado final, lo puedo redondear para poder interpretar, ¿no es cierto? Entonces esto es 0, se queda en 22, ¿no es cierto? Ahí está, 22. 22 kilogramos es el peso promedio de los 15 pacientes niños. Listo. ¿No? Entonces, ahí está, hemos hallado la media aritmética. Tenemos 2 ejercicios y es su forma de cálculo, como ven, no es tan complicado, ¿no es cierto? No es complicado. Pero, a ver, jóvenes, esta media aritmética, les he dicho, es susceptible a los valores extremos de la variable. Tiene ventajas esta media aritmética. Y la ventaja es que su forma de cálculo no es complicado. No es complicado. Es por eso que todo el mundo utiliza la media aritmética. Sí, el promedio. Como por ejemplo aquí sumar las edades de todos estos y dividir entre el total. ¿Sí? Pero tiene también desventajas esta media aritmética. ¿Sí? Que es susceptible a los valores extremos de la variable, dice. ¿No? ¿Por qué dice eso? A ver, en vez de poner 3 años aquí, si fuese 13 por decir, la edad promedio me va a elevar, pues, seguramente a 5, así, o a 6. Un solo dato está haciendo que se eleve la edad promedio, ¿no es cierto? Porque tengo que sumar todo esto. Entonces, esa desventaja tiene la media aritmética, que es susceptible a los valores extremos de la variable. Peor, si yo les presento una tabla, jóvenes, puede haber tablas así, de esta naturaleza, que no sea tabulado, que ya les presente una tabla, me invente una tabla, le ponga los datos y diga menos de 3 años. Y aquí, en este otro extremo, porque puede haber tablas así, 9 y más años. Puede haber una tabla así que son abiertas en los extremos. Y me piden hallar la media aritmética. ¿Cómo voy a hallar estos valores de x sub i? Este 2, ¿cómo voy a hallar? No tengo este 2. Tampoco tuviese este 10. Porque ¿dónde voy a hallar el valor? Bueno, para estos sí. Para estos 3 datos. No, a ver, a ver. Lo he vuelto rojo esto y no quiero hacer eso. Para estos 3 datos, puedo sacar sus valores aquí. El valor central, 4. El valor central, 6. Pero aquí, ¿qué valor central voy a sacar? No me puedo inventar. ¿Qué valor voy a poner si no tengo el extremo? Igual aquí, ¿qué valor central voy a poner? Aquí, en esta casilla. ¿No? Porque puede haber tablas que estén así, de esta forma. Tablas hechas así. Y me pida hallar el promedio, por ejemplo, la edad promedio.
Y si me piden con la media aritmética, no puedo sacar, imposible, porque no voy a tener estos datos de aquí, ni este ni este. Por lo tanto, esta la media aritmética se desecha. No se puede obtener la media aritmética. Por eso que es la desventaja de esta media aritmética, es que es susceptible a los valores extremos de la variable, ¿no? Entonces yo desecho esta media aritmética, esta forma de hallar la media aritmética, esta fórmula, la desecho y hallaré de otra manera, con otros estadísticos, como ser la mediana y el valor modal. ¿Sí? Otra forma de hallar un promedio. ¿Ya? Entonces, esa desventaja tiene esta media aritmética, que en algunos casos no podemos utilizar esta fórmula. No podemos utilizar la media aritmética para hallar un promedio, ¿ya? Como en este caso, o el otro caso para datos no agrupados, ¿sí? Entonces utilizaremos otra forma de hallar un promedio, que es la moda o el valor modal, que eso lo vamos a ver en el próximo Zoom. ¿Ya? Por eso son 3 medidas que las vamos a ver en este capítulo, que es esta media aritmética, la moda o valor modal y la mediana. ¿Sí? Esos 3 vamos a ver, porque son las más importantes. Son las más importantes. Entonces aquí es 11. Aquí, si me dan así la tabla, entonces puedo sacar la media. Aquí es 2 y aquí es 10. Listo. Entonces de esto puedo sacar la media aritmética. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta de esto? Para entrar a la otra forma de hallar un promedio. Eso lo vamos a tener que hacer en el próximo Zoom. No nos va a dar tiempo en este Zoom porque tenemos menos de 3 minutos. ¿No hay preguntas? ¿Alguna consulta? Entonces, así más o menos vamos a hacer la pregunta de examen, la pregunta 2 de la parte práctica, si quieren. Así les voy a pedir hallar el promedio de un grupo así, de una tabla que yo les voy a proporcionar, y ustedes hallan el promedio, ¿no? De cualquier cosa, de cualquier variable. Después vamos a hacer otro ejercicio con otra variable. ¿Ya? ¿No hay preguntas? ¿No hay alguna consulta, alguna duda de dónde ha salido algún valor? Siempre tienen que tratar de preguntar cualquier duda que tengan. No se lleven. Sí, pregunten. Ya, vamos a entonces, ¿hay alguien que ha ingresado tarde para actualizar la listita esta? ¿Todos están en la lista? Dice, Sí. yo no ingresé tarde, pero se me fue la luz. Cuento cuando estaba justo en mi nombre Ya. y casi yo. Ya, Herbas, ¿qué es? doctora John Said, dice, por favor. Herbas, ¿no? Sí, por favor. Ya, listo. ¿Quién más? Estaba levantando la mano, Lovera, David. ¿Alguna pregunta o es que ha ingresado tarde? Creo que no está dando su micrófono listo. Su micrófono, Lovera, dice, ¿no? ¿Cuál es su apellido? Sánchez, Lovera. Dicen, por favor, Castellón también, no podía prender el Ah, micrófono. ya, Castellón, listo. Anthony, ¿no? Ya, está bien. Ya. Listo, entonces nos vemos dentro de unos minutitos, por favor, que se grabe este Zoom, porque tarda unos entre 5, 4 minutos, así tarda, y mando el nuevo link para volver a ingresar y hacer esa otra forma de hallar un promedio. ¿Ya? Hasta dentro de un momentito, por favor, jóvenes, les mando el nuevo link para reingresar nuevamente. Bien, listo.